Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a tener el placer de comenzar. Esta es la mesa central, los rostros de la violencia. Mi nombre es María Eugenia Ulfe, soy profesora en antropología en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Em, y vamos a tener esta noche a cuatro ponentes que los voy a presentar en un momentito. Lo que quiero es simplemente hacer una brevísima introducción a esta mesa central, ¿no? Este año celebramos 200 años de República y su promesa de libertad e igualdad para todos y todas sus ciudadanas. Libertad que debería ejercerse en la manera como se asumen derechos y deberes ciudadanos, igualdad en la forma como somos vistos y asumidos en sociedad, reconocidos y respetados en nuestra propia diversidad. Sin embargo, el periodo independentista tuvo décadas de guerras. Es más, se conocen como guerras de independencia las manifestaciones y rebeliones indígenas que sucedieron durante casi 40 años antes, precisamente, que se declare la independencia. E incluso una vez declarada la independencia, esta se consolidó años después en Ayacucho. Durante este periodo cambiamos varias veces de presidentes, no sin antes tener crisis, muertes, golpes y más violencias. La república se instaló como corsé muchas veces, de fuerza incluso, en un territorio que clamaba por ciudadanía, por libertad y por equidad, pero no llegó tampoco como bálsamo, sino que se consiguió también en realidad a lo largo de mucho tiempo y de un camino largo y vasto, ¿no? Em, en los últimos años hemos vuelto casi a este periodo de crisis e inestabilidad política, ¿no? En el periodo que va del 2017 al 2021 es muy similar al que tuvimos hacia 1821, y si no que los y las historiadoras me corrijan, porque tuvimos varios presidentes en el interín, ¿no es así? Esta noche vamos a conversar sobre quizás el periodo de violencia que más ha marcado nuestra república, que es el sucedido entre 1980 y el año 2000, solamente sobrepasado en muertes por la pandemia misma, muertes que además se superponen a las sucedidas en esas décadas, ¿no? Es decir, el periodo entre 1980 y 2000 continúa presente, muchas veces es además el filtro subyacente por el cual se piensa el presente. Los fantasmas además que asolan en cada periodo electoral, los muertos que siguen clamando justicia, verdad y memoria. Esta noche vamos a contar con cuatro panelistas de lujo. Los cuatro se encuentran además realizando investigaciones profundas en ciencias sociales. Vamos a comenzar y voy a aprovechar de presentar a los cuatro, pero en el orden de sus presentaciones. Primero vamos a comenzar con Carolina Garay, quien es antropóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es estudiante doctoral del Instituto de Arqueología y Cultura y Antropología Cultural en la Universidad de Bonn. Es miembro del Memorial Interdisciplinary Latin American Memory Research Network. Carolina tiene el título de su ponencia es Niños y niñas desaparecidos durante el conflicto armado, separación y reencuentro familiar. A Carolina va a seguirle Mercedes Figueroa, quien es licenciada y magíster en antropología visual por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente es doctoranda en antropología por el Instituto Latinoamericano de la Universidad Libre de Berlín y es becaria de la DADA. También es miembro del grupo interdisciplinario Memoria y Democracia y del grupo de investigación en antropología visual de la PUC. Sus intereses de investigación incluyen memoria, fotografía y archivos familiares. Mercedes va a presentar la ponencia Imágenes y memorias familiares de policías y militares fallecidos durante el conflicto armado interno en el Perú. Después de ella va a seguir Dini Casencios, quien es investigador del Instituto de Estudios Peruanos, egresado de Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y candidato a doctor en Antropología también por la PUC. Es integrante también del Grupo Interdisciplinario de Investigación, Memoria y Democracia de la PUC.
La ponencia de DINIC lleva por título Las cárceles y su resurgimiento político, exploraciones al espacio carcelario y sus actores en Lima, 1980-1985. Y por último, vamos a tener la presentación de Camila Sastre, quien es doctoranda en antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, becaria ANIT Becas Chile, integrante del grupo de investigación interdisciplinario Memoria y Democracia, también de la PUC. Ella es magíster en estudios latinoamericanos y licenciada en historia por la Universidad de Chile y diplomada en estudios de género y cultura por la misma casa de estudios. Ella va a presentar la ponencia Violencias encarnadas, los casos de mujeres sobrevivientes de violaciones sexuales de Manta, Perú, durante el conflicto armado interno. Luego de cada una de las presentaciones vamos a tener unos comentarios finales y una ronda de preguntas. Entonces comenzamos con Carolina. Muchas gracias. Tu micrófono. Ok. Voy a compartir pantalla primero. Ok, muchas gracias María Eugenia por esta oportunidad. Me alegra mucho compartir este panel con mis compañeros y espero que sea un encuentro interesante para todas y para todos. El título de mi ponencia es Niñas y niños desaparecidos durante el conflicto armado, separación y reencuentro familiar. Esta presentación la he dividido en 5 partes. Primero quiero dar una breve introducción al contexto de este estudio. Luego entraremos al tema de la búsqueda de los desaparecidos. Seguidamente nos detendremos en lo central de esta ponencia, las infancias perdidas, y conoceremos la historia de Alfredo. Y por último compartiré algunas reflexiones finales. Como parte de mi investigación doctoral tras las desapariciones, reunificando familias, develando memorias, vengo trabajando con familias que perdieron el rastro de sus seres queridos durante y a causa del conflicto armado. Durante todo este tiempo, la búsqueda de los seres queridos ha marcado las historias y o biografías de estas familias. Uno de los desenlaces poco frecuentes de estas búsquedas ha sido el haber hallado con vida al ser querido. Precisamente el reencuentro y reunificación familiar constituyen el tema central de mi investigación. Esta temática nos acerca a las diversas experiencias infantiles del conflicto armado. Y es que, a partir de los casos estudiados de reencuentro familiar, he podido documentar que la pérdida del rastro de sus familias y de sus lugares de origen sucedió cuando todos ellos tenían entre 9 y 13 años de edad. Estas historias colocan en el foco de nuestra mirada una realidad bastante soslayada en las reflexiones sobre nuestra historia reciente, que esta noche quiero compartir con ustedes. Los rostros de los niños y niñas desaparecidos y sus experiencias y memorias de la violencia. Por mucho tiempo, el número exacto de personas desaparecidas era bastante impreciso. Se solía estimar que eran entre 8.000 y 15.000 los desaparecidos. Actualmente, el RENADE, luego de haber consolidado la información de distintas bases de datos, ha identificado a 21.793 personas como desaparecidas durante el periodo de violencia. Evidentemente, muchas más de las que pensábamos. Al hablar de los desaparecidos, predomina la imagen de que esta era una persona adulta, quizás un líder comunal o sindical o un estudiante universitario. No obstante, el RENADE precisa que 2.679 eran menores de edad al momento de su desaparición. A lo largo de todos estos años se ha visibilizado distintos y permanentes esfuerzos de las familias por saber qué les pasó a sus seres queridos. Estos esfuerzos han tenido por lo general 4 desenlaces. Uno primero es que las familias nunca han logrado saber qué pasó ni dónde están sus seres queridos. Un segundo desenlace es que se tiene certeza de la muerte del ser querido desaparecido, pero no hay un documento oficial que lo certifique. Un tercer desenlace es la confirmación de que el ser querido está muerto, que ha sido hallado sus restos y ha sido exhumado y restituido a sus familiares. Y finalmente, un último desenlace es ubicar con vida al familiar desaparecido. A este último corresponden los casos que presentaré.
Pero, ¿quiénes son estas personas desaparecidas y posteriormente halladas con vida? ¿En qué circunstancias perdieron el rastro de sus seres queridos? A partir de los casos estudiados de reunificación familiar, he podido documentar que la pérdida del rastro de sus familias y de sus lugares de origen sucedió cuando eran menores de edad. En 3 casos, el último episodio que provocó la pérdida definitiva del rastro de sus seres queridos fue haber sido, y lo pongo entre pregunta, apropiado o robado, es algo que tenemos que discutir por militares. Al parecer fue una práctica reiterada que los militares ejercieron, aprovechándose de las circunstancias del conflicto y del poder que ejercían. De ahí que fueron concretamente los niños y niñas quechohablantes, hijos de campesinos en situación de pobreza, las víctimas de estas apropiaciones para ser luego colocados en otras situaciones de abuso y vulnerabilidad. Es decir, fueron abandonados o entregados a familias ubicadas en otras regiones del país, no para ser tratados como parte de la familia, como hijos o hijas, sino que fueron obligados a trabajar en tareas domésticas para estas familias e incluso se alteró documentación para este fin. En ningún caso ha correspondido a situaciones de adopciones legales. Es preciso aclarar que esta práctica difiere de aquellas donde los militares sí decidieron acoger a menores de edad para sacarlos de la situación de violencia, o en algunos casos, como ha sido la experiencia conocida del antropólogo Lurgio Gavilán, darle una oportunidad de vida. En su relato autobiográfico, Gavilán da cuenta de cómo un teniente del ejército decidió salvarle la vida, cuando fue capturado dentro de las filas de Sendero Luminoso, aún siendo menor de edad. Se puede leer Cartas al Teniente Shogun o Memorias de un Soldado Desconocido. Brevemente puedo señalar que la historia de 2 niñas que son parte de mi investigación y que he nombrado con la letra E y la letra B, que a continuación veremos, se aproximan y presentan paralelos. Ambas fueron detenidas arbitrariamente por militares, quienes habían incursionado en sus respectivas comunidades. En ambos eventos, los militares arrasaron con la población y ambas perdieron casi la totalidad de sus familias. Seguidamente fueron llevadas a una base militar donde sufrieron diversos abusos. Tras un tiempo, una fue abandonada y la otra fue entregada a manos de otras personas quienes la obligaron a trabajar como empleada del hogar y con ello dificultaron el retorno a sus comunidades y el reencuentro con sus familias o parientes. Voy a leer acá una cita de una de ellas. Bueno, esta imagen es de estas personas que se han reencontrado, que fueron desaparecidas siendo niños y que de adultos se han reencontrado con sus hermanos. En el primer caso, dice así: después hemos llegado a Chungui y ahí Soldado nos ha agarrado. Después en helicóptero nos ha llevado a Ayacucho, a mí y a mi Hipólita, una prima. Al cuartel nos han llevado. Ahí nos han tenido casi 2 meses. Nos metían en agua, nos castigaban de todo. Nos decían, hablen, hablen. Ustedes conocen senderistas, ustedes conocen esa gente. Nosotras no conocemos, diciendo hemos dicho. Ustedes saben, ustedes saben. Así nos metían en la tina, grande tina. Ahí nos metían cabeza, nos pegaban, a veces también nos abusaban, pues. Yo lloraba, le he dicho al soldado, hazme volver a mi pueblo. Sí, te estoy haciendo volver a tu pueblo, nos ha dicho, pero él nos ha traído a Churcampa. En realidad la dejaron en la carretera a Churcampa. Esto le pasó cuando ella tenía 12 años. En la segunda cita de la otra niña dice, aparecieron los militares con otros comuneros en mi casa. Nos dijo que éramos terroristas. A mi papá lo enmarrocaron los militares y ese día mi papá desapareció. De ahí ya no lo vimos más. A nosotras nos llevaron a Santillana. De ahí me trajeron como a una cárcel. Luego, otro día, llegó un militar y como yo era menor de edad, él dijo, me la voy a llevar a Lima para que acompañe a mi señora. Me dijo, tu papá dicen que ha muerto y luego me trajeron al Callao. Ahí trabajé como doméstica. Es importante precisar que en ambos casos les dieron información falsa respecto a la situación de sus familias o le ocultaron información. Para visualizar más cercanamente los matices de esta experiencia, la violencia y la separación forzada de las familias,
quiero que nos detengamos en la historia de Alfredo. Alfredo nace en 1975 dentro de una familia campesina, ganadera y comerciante en Oronjoy, siendo el hermano mayor de un total de 7. Su aproximación a la violencia se da en un primer momento cuando su tío es asesinado por militares en la plaza de su pueblo, acusado de ser terrorista. Al poco tiempo, con apenas 11 años, es testigo del asesinato de su padre y de otros pobladores. Vamos a leer lo que él nos cuenta. Cuando hemos estado trabajando en una chacra junto con otros vecinos, escuchamos una balacera a lo lejos. Mi papá me dijo, hijo, adelántate, adelántate, vayan corriendo, ahí, cruzando el río. Nos agarró la noche y ahí en el monte nos escondimos toda la noche sin saber dónde estaba nuestro papá. Cuando empezó a amanecer, empezó una balacera. Nosotros no podíamos gritar ni llorar. Te imaginarás en ese momento cómo me dolía el corazón. Solo nos salían lágrimas, no podíamos gritar. Lo único que hicimos es caminar. Entre 4 o 5 días estábamos de hambre, tomábamos solo agua. Tomé la decisión de buscar a mi padre. A mis hermanos los dejé en un sitio escondidos. En el camino me encuentro con un tío y me dice, hijo, ¿a dónde estás yendo? Ya hemos encontrado a tu papá, no vayas, está feo, horrible, no puedes entrar. Pero no hice caso, mi tío tuvo que acompañarme con miedo. Llegué donde escuché la balacera y encontré a mi padre ahí. Estaba echadito boca arriba. Al poco tiempo, Alfredo, junto con su primo, también menor de edad, son detenidos por ronderos y una patrulla de militares, junto con 5 personas más. Todos ellos fueron llevados a otras comunidades cercanas, donde fueron torturados. Solo Alfredo sobrevivió. Al respecto, recuerda, nos dieron una lámpara. Hagan su hueco acá. Acá ustedes van a morir. Yo empecé a cavar un hueco, mi primo igual. A mi primo le estaban golpeando más que a mí y se cayó al suelo desmayado. Entonces, antes que le echen al hueco, a mí me obligan a que le corte una oreja. Fue algo terrible que yo pasé a esa edad y son cosas que no puedo olvidar. Entonces lo hice y a mi primo lo echaron al hueco, pero mi primo estaba vivo todavía. Entonces lo taparon ahí encima en el hueco, lo taparon y a mí me llevaron al local comunal y me colgaron. Me dijeron, a ti no te vamos a matar aquí, a ti te vamos a matar en otro pueblo. Efectivamente, Alfredo no perdió la vida en esos eventos. En cambio, es llevado a 2 bases militares en Ayacucho, donde permaneció cerca de un año. En la base militar había un cuarto oscuro donde solamente me amarraron al palo arriba. Yo tenía en ese tiempo 12, por ahí, más no tenía, hasta que una persona mayor, no vi porque tenía un pasamontañas, me obligaron a hacer cosas feas, como que tengo que quemar a las otras personas. Con fósforo me hacían quemarlas. Así me hacían cosas que me humillaban. Me obligaron a hacer eso y cosas feas. Han sido cosas terribles que yo he pasado allí. Transcurrido un año, eh, ahí permaneció hasta, disculpen, sí, pasó un año y luego este militar le propone irse a Lima. Dice, yo soñé de niño que mi tío volaba como un cóndor y que se iba a Lima, se iba. Y cuando estuve en el cuartel, Cabito Ricardo, un militar, me dijo, vamos a Lima, no te vayas allá por otro militar que le ofrecía irse a Puno, porque allá te van a vender, allá llevan a la gente para venderles en las minas. Eso me dijo. Vamos a Lima, yo te voy a ayudar, te voy a educar. Entonces yo me acordé de ese sueño de mi tío Emiliano, pero cuando llegamos en Lima, la cosa es muy diferente a lo que me había dicho, y en ese momento me di cuenta que no tenía ninguna intención de apoyarme. Me obligó a trabajar para su familia. Allí permaneció hasta los 18 años, cuando fue echado de la casa por la madre del militar. Parte de la familia de Alfredo había sobrevivido a la matanza, entre ellos su abuela, quien declaró su desaparición a la Comisión de la Verdad y Reconciliación. De ahí que figuraba como desaparecido en la lista de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Tendrían que pasar 20 años para que pudiera reencontrarse con sus hermanos, su hermana Vilma, su abuela Marcelina y otra hermana más. Y esto se pudo hacer gracias al apoyo de la Defensoría del Pueblo, ¿no?
Al final, como ideas finales, solo quiero anotar algunas ideas cortas. Primero, que los desaparecidos también fueron niños y niñas, y sus trayectorias forman parte de la historia reciente del país. Es pues uno de los rostros de la violencia. Ellos sufrieron una secuencia y combinación de hechos de violencia antes de perder definitivamente el rastro de sus seres queridos. La apropiación de niños y niñas por parte de militares ha sido una práctica que ha pasado desapercibida, no ha sido denunciada o ha quedado subsumida en otras prácticas como secuestro, desaparición o servicio doméstico. Los militares ofrecieron información falsa o ocultaron información a estos niños. Consecuentemente, las posibilidades de ser hallados con vida y reunificarse con sus familias se han visto drásticamente reducidas. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Muy potente tu presentación. Creo que además expones un caso que es muy poco estudiado y trabajado, que es precisamente pensar alrededor del tema de, de desaparecidos y desaparición forzada, pero desde la edad que tenían estas personas, ¿no? Este, y gracias también por mantenerte en el tiempo. Entonces, continuamos con Mercedes. Ok, ¿se puede ver bien mi pantalla? Sí, genial. Listo. Muchas gracias, Maquena, por la invitación, también por la presentación. Bueno, ese es el título de mi ponencia, la cual se desprende de una parte de mi trabajo de campo para mi tesis doctoral que aún está en curso. Y esto es una investigación pues, que busca discutir la imagen del policía y su participación durante los años del conflicto armado interno peruano, centrándome en sus presentaciones no tanto públicas o mediáticas, sino más bien en las más cotidianas y domésticas, como una manera de visibilizar otras historias en relación a la violencia de esos años. Tales construcciones las busco abordar desde un enfoque, digamos, con énfasis en lo visual, principalmente a partir de archivos fotográficos familiares y los espacios domésticos donde se exponen y conservan. A inicios de la década de 1980, como sabemos, los grupos subversivos Sendero Luminoso y MRTA le declaran la guerra al Estado peruano, cuya respuesta, de la mano de sus Fuerzas Armadas, desencadena un conflicto armado que resultó en una violencia sin precedentes en el país, constituyéndose como el conflicto de mayor duración e impacto, así como el de mayor costo humano y económico en la historia del Perú. La Comisión de la Verdad y Reconciliación estimó más de 69.000 víctimas entre muertos y desaparecidos, cifra que se ha ido actualizando ascendentemente en los últimos años, como también ya lo ha mencionado Carolina. En tal contexto, los agentes del Estado, esto incluye Fuerzas Armadas y Policía, fueron responsables de aproximadamente un tercio de las víctimas mortales y de 6.6% de las desapariciones forzadas, enfrentando hoy graves denuncias por violaciones a los derechos humanos. Esto los sitúa como actores complejos, en tanto dependiendo del contexto pueden presentarse y ser percibidos como vencedores de la guerra y héroes de la pacificación o como víctimas de terrorismo, a la vez que ser percibidos y denunciados como victimarios. Lo sucedido en este periodo de la historia reciente peruana es aún un tema de discusión sensible entre diferentes sectores de la sociedad, que no llegan a consensos mínimos y que hace muy difícil reconocernos como una sociedad post-conflicto, mucho menos hablar de reconciliación. En relación a ello, en mi investigación parto por reconocer las memorias sobre el pasado violento como objeto de disputa, prestando atención al papel activo y productor de sentido de sus protagonistas. Tales disputas alrededor del sentido del pasado esbozan, a su vez, el marco político, discursivo y de representación en el cual todos sus actores directos e indirectos se desenvuelven. En estas dinámicas, sin embargo, tales actores no participan en las mismas condiciones. Es así que unas memorias son más visibles que otras. Y este último es el caso de las memorias familiares de policías y militares fallecidos durante el conflicto. Las familias de policías, por ejemplo, tienen poca participación en las discusiones públicas en lo ocurrido en el Perú en esos años. Tampoco han sido debidamente consideradas como sujetos de reparación por el Estado peruano durante su transición post-conflicto. Poseen una relación tensa con la institución policial que, si bien les da cierto sentido de pertenencia y orgullo por la formación dada a sus familiares, también parece haberlas olvidado y no reconoce sus derechos.
Por esto último es que se han conformado diferentes organizaciones a partir de las cuales, entre otras cosas, esperan lograr una mayor visibilidad y una mejor gestión, digamos, administrativa en el acceso a estos beneficios. Mi intención es poder reconstruir y hacer visibles las historias de vida de estas personas que ya no están entre nosotros. Porque, por un lado, tales historias son importantes para sus familias y hablar de ellas constituye una forma de reconocimiento. Por otro, porque estas experiencias pueden generar otras reflexiones sobre las memorias del conflicto más allá de aquellas propias de las instituciones estatales involucradas o de las que se instalan o buscan instalarse como oficiales. Como primeros alcances, puedo indicar que para el caso de estas familias, al menos con las que he podido conversar, que son básicamente viudas de policías, aparece una estrecha relación entre la vida familiar y la vida policial. Esto a partir de las fotos familiares que estas mujeres han compartido conmigo, así como a partir de los espacios domésticos que relativamente he podido observar durante las entrevistas que he realizado. Sus fotografías incluyen no solo escenas cotidianas o celebraciones familiares, sino también retratos y registros de estos hombres en uniforme, recibiendo condecoraciones o en entrenamiento. Estas fotos forman parte importante de sus memorias familiares, ya que son un archivo al cual recurren para recordar, de acuerdo a lo que ellas mismas me señalan, no solo al hombre valeroso, sino también al padre y esposo amoroso. En resumen, el recuerdo de la vida de un hombre ejemplar. Es en este punto, el de la presencia del uniforme, en el que quisiera yo centrarme a continuación. Bueno, originalmente me propuse reconstruir estos recuerdos familiares desde una perspectiva en antropología visual, principalmente a partir de la consulta de archivos fotográficos familiares como lugares de trabajo de campo, digamos, el uso de la técnica de fotolicitación en las entrevistas y también la observación de los espacios domésticos donde se exhiben y conservan las fotos familiares. Esta, digamos, consulta de archivos y las entrevistas me van a permitir, a su vez, llevar a cabo el principal enfoque metodológico de mi investigación, invitar al entrevistado o entrevistada a elegir las fotos que considere más importantes o significativas de la vida de su familiar. Sin embargo, pues debido a la pandemia, tuve que rediseñar esta estrategia, no de manera que yo pudiera hacer mi trabajo de campo de manera remota. Las entrevistas las realicé mediante videollamadas de WhatsApp, una de las redes sociales más usadas por mis interlocutoras. Esto fue retador en tanto conocer y contactar a mis entrevistadas por primera vez, hablar sobre temas sensibles y ver fotos juntas, lo cual fue posible precisamente gracias a las cámaras de nuestros celulares, ya que desde el mío podía enseñarles la pantalla de mi laptop para ver las fotos ya descargadas que ellas mismas me habían enviado y conversar sobre estas. De tal manera, la selección siguió siendo un lugar de observación para mi investigación y pudo generar un ejercicio de fotolicitación mediante el cual las entrevistadas recuerdan al observar sus fotos, evocando otros y más recuerdos. Comparto parte de mi metodología también para situar y contextualizar un poco las imágenes que les voy a mostrar a continuación. Entonces, yo estoy intentando presentar y conocer, digo intento porque sigo en la marcha, ¿no?, las historias personales y familiares de los policías Roberto Morales, Marco Ojeda, Arcesio Mestanza y Daniel Aranda, así como también del capitán del ejército César Jauregui y el subteniente Víctor Velarde. A partir de las fotos seleccionadas por sus familiares, busco dar cuenta de quiénes fueron y cómo son recordados en el ámbito familiar, principalmente desde las memorias de Sandra, Mercedes, Carmen Victoria, Ana María, Laura y Carmen Katiuska, quienes compartieron conmigo también sus recuerdos fotográficos. Se trata de las historias de 4 policías y 2 militares. Esto con miras a contrastar, digamos, experiencias en principios similares, así como, que contrasta también las voces donde se narran las memorias personales y familiares. Roberto, Marco, Arcesio, Daniel, Víctor y César fueron hombres muy amados por sus familias y son actualmente recordados por haber sido buenos padres y esposos, así como profesionales responsables dedicados a su labor. Tenían entre 23 y 37 años de edad y ostentaban diferentes rangos en la carrera policial y militar. Cuando fallecieron, entre 1986 y 1993, lo hicieron ejerciendo su labor en diferentes zonas del Perú, durante el desarrollo del conflicto, enfrentando principalmente ataques senderistas. Las fotos elegidas por sus familiares nos muestran lo que para ellas en particular resulta como más significativo y o representativo de sus historias de vida. Esto es pensando tanto en estos hombres como individuos particulares, a la vez que desde el vínculo familiar mismo
que cada una de estas mujeres tenían y siguen teniendo con ellos. ¿Qué fotos eligen y qué se está queriendo mostrar a través de ellas? Para situar estas elecciones, hay que tener en cuenta también el contexto en el que me acerco a estas mujeres de la mano de mi investigación, 30 años o más después de ocurridas las muertes de sus seres queridos y el inicio de una pandemia global. Es decir, reconocer que las memorias compartidas y las historias que se van reconstruyendo conmigo como investigadora se dan en una interacción, en un proceso de coproducción, orientada por mis preguntas y agenda de investigación. Esto exige reconocer, de un lado, el tiempo transcurrido en relación a los procesos de memoria que estas familias puedan haber experimentado, sus duelos, reflexiones, así como los olvidos y silencios que estas memorias también conllevan. De otro, considerar igualmente las formas de interacción con las participantes mediadas digitalmente y sus propias agendas. Reconocer estos aspectos es un punto de partida importante para comprender las formas de estos recuerdos desde el presente y en su transmisión. De esta manera, las fotos que muestro aquí, las fotos que eligieron, dan cuenta de la historia familiar que la mayoría de estas mujeres tuvieron con sus esposos. Refieren a la familia que formaron juntos, lo cual en pocos años se vio interrumpida por el conflicto. Sus selecciones fotográficas han sido ordenadas cronológicamente, algunas inician con fotos cuando ellos aún eran solteros, incluso en sus entrenamientos, en la escuela policial, por ejemplo. Otras con su foto de matrimonio. Esta foto en particular, la del matrimonio, da cuenta de un momento importante en la historia personal de estas mujeres y marca el inicio de la vida que iniciaron con sus esposos. Luego continúan otras fotos, con las y los hijos, cuando eran pequeños, en cumpleaños, bautizos, reuniones familiares varias. Imágenes de eventos que, podríamos decir, habitualmente conforman un álbum de familia y que refuerzan, en su registro y conservación, la unidad familiar y su continuidad. Estas imágenes interactúan con escenas del trabajo de Roberto, Marco, Arcesio, Daniel y César. Ya no solo se trata de sus entrenamientos y formación, sino de su labor misma como policías en diferentes partes del país. Son imágenes que conforman los archivos familiares y participan de la memoria familiar. Por su parte, Carmen elige fotos que muestran la vida de su hermano, menor desde que era niño, y vivían en Coracora y Ayacucho, con sus padres hasta su internamiento en la Escuela Militar de Chorrillos. Sus viajes, ceremonias de graduación, diplomas obtenidos, son imágenes que también le recuerdan a su difunta madre. Ella es la única que incluye, por ejemplo, fotos del velorio y entierro de su hermano. Sobre este momento, todas, sin excepción, tienen un recuerdo doloroso a la vez que borroso, pero solo Carmen decide incluirlo. A mi parecer, esto se debe a que es una forma de destacar el dolor ante la pérdida de un hijo y el reconocimiento que en ese momento la familia de Víctor recibió por parte de la entidad militar. Esta presencia que hoy también es esquiva y demandada. Si bien pueden identificarse semejanzas y contrastes iniciales entre las fotos que se han elegido, puedo adelantar por un lado que la selección se da desde el vínculo familiar de la voz que narra la historia. Mientras las esposas y viudas destacan las cualidades de buenos padres y esposos, la hermana mayor destaca parte de su propia vida familiar con su hermano, así como su admiración por los logros que éste mereció. Ahora, la elección de fotografías de estos hombres en uniforme los muestran como integrantes de las instituciones policiales y militares. Esto hace evidente la presencia de la vida profesional en la vida personal y familiar, marcando igualmente su historia. En este sentido, la institución familiar, la institución policial militar, confluyen ambas, ¿no?, en las narrativas visuales sobre estas historias personales. Una interacción entre ambos ámbitos de la vida de estos hombres, la cual perdura luego de sus muertes. La presencia de estas fotos en los ámbitos domésticos, principalmente en fotos retrato, enmarcadas o en ampliaciones a modo de cuadros, muestra cómo ciertas imágenes institucionales se van incorporando a las memorias y archivos fotográficos familiares, resignificándose a su vez como recuerdos de una historia de vida trunca y adquiriendo otras valoraciones. Dicha presencia, a mi parecer, tiene una doble dimensión. Primero, para estas mujeres y sus familias, la institución policial o la institución militar hicieron de sus seres queridos hombres disciplinados y honorables, dispuestos a hacer la mayor de las entregas. Asimismo, se identifican con el discurso de la institución sobre la heroicidad de sus esposos, validando, al parecer, esta imagen también en sus memorias familiares. Adoptan parte del discurso que las distingue de las víctimas civiles. Son conocedoras de los rangos a los que van ascendiendo sus familiares de manera póstuma y los derechos asociados a los mismos, todo lo cual les otorga un sentido de pertenencia. En segundo lugar, sin embargo, se trata de la misma institución con las que casi todas las esposas, viudas también ahora,
tienen algún proceso judicial pendiente por el incumplimiento en el reconocimiento de sus derechos como familiares. Además del maltrato inicial que recuerdan haber sentido cuando no fueron informadas adecuada ni oportunamente sobre la muerte de sus esposos. Una institución, finalmente, y según lo conversado, que no las reconoce y hasta parece haberse olvidado de ellas. Por esto, en respuesta a la conformación de asociaciones de familiares, que otorgan otro sentido de pertenencia, uniendo a personas que enfrentan problemas similares luego de las muertes de sus seres queridos. Esta suerte de presencia doble de la institución conlleva a su vez dos formas de identificación por parte de las participantes. Por un lado, en la relación entre sus memorias familiares y la heroicidad de sus seres queridos, siendo buenos policías y militares a la vez que hombres nobles. Por otro, la asociatividad como recurso administrativo y respuesta a la indiferencia por parte de la propia institución con la que precisamente se identifican, así como un espacio para compartir experiencias comunes y de camaradería. Me eché un minuto. Ok, voy cerrando aquí, ya con mis reflexiones finales. Bueno, para todas ellas, sus fotos familiares son valiosas y ocupan un lugar importante en su vida personal y familiar. Dicho lugar refiere tanto al espacio físico que tiene la foto en el ámbito doméstico, dando cuenta de su materialidad, como el valor simbólico y emocional que da cuenta de su significado y contribución a la memoria familiar. Asimismo, a partir de tales valoraciones, propongo considerar una clara presencia de la vida policial y militar en la vida familiar y cómo esta presencia es una de las maneras en las que las narrativas familiares e institucionales se superponen. Las primeras tomando aspectos de las segundas, pero a la vez en tensión luego de las muertes de Roberto, Marco, Arcesio, Daniel, César y Víctor. Lo dejo aquí por si hay tiempo hacia el final para profundizar en las reflexiones. Gracias. Muchas gracias, Mercedes. Además, traes también como Carolina las experiencias y sobre todo todos los grises alrededor de cómo se consideran a fallecidos policías y militares durante este periodo, ¿no es así? O sea, con todos sus grises, ¿no? Hablar de héroes o de heroicidad sin conocer en realidad también todos los matices de haber perdido a alguien en el conflicto. Gracias, Mercedes. Continuamos entonces con Dinic. Muchas gracias, Maquena. Comparto pantalla. Bien, agradezco la invitación para esta mesa. Saludo a mis colegas, a Maquena, a Camila, a Carolina y a Mercedes. Y bueno, voy a empezar. El título de lo que yo quería presentarles era sobre las cárceles y su resurgimiento político, exploraciones al espacio carcelario y sus actores en Lima en 1980 y en 1985, o sea, entre ese periodo de tiempo, que también es parte de una investigación mayor que estoy realizando sobre el espacio carcelario entre 1980 y el 2000. ¿Qué es lo que hemos visto, que yo quería compartirles en esta diapositiva? Era a partir de este resurgimiento político, estoy haciendo referencia a que antes de los 80, dentro del espacio carcelario, fueron llegando a inicios del siglo XX y también finales del siglo XIX un tipo de presos particulares que eran, en esa época se llamaban presos políticos. Ya, esos presos políticos porque existían leyes pues, que también sancionaban los delitos políticos. Entonces yo quería abordar, voy a poner un poquito de contexto para llegar luego al 80 y al 85. Y tratar de contestar estas preguntas: ¿quiénes eran ellos? ¿Qué otros actores aparecen en ese periodo de tiempo? ¿Cómo se relacionan con los que dominaban dichos espacios? ¿Qué prácticas desarrollaron en sus inicios? ¿Y qué relatos han construido a partir de esa experiencia? Por el tiempo, tal vez pueda desarrollar las tres primeras. Algunas ideas previas tomadas de uno de los investigadores que ha trabajado bastante bien este periodo, que es Carlos Aguirre. Es el tema del encarcelamiento político, ¿no? Como una práctica común, como le señalaba, a finales del siglo XIX y principios del XX. Sobre todo en América Latina, y esto lo pueden encontrar en el libro de Salvatore y Aguirre en 2017. Y Aguirre lo va a llamar también inclusive caballeros en desgracia, porque era un tipo de personas con un perfil que venían de insurrecciones militares, miembros de partidos opositores, sindicalistas o representantes de gobiernos derrocados. Eso lo podemos encontrar en varias obras que a continuación os presentaré algunas imágenes.
Luego existían leyes penales ya en ese tiempo, como les señalaba, denominado delitos políticos, rebelión, conspiración, amontonamientos, tumultos, desobediencia a la autoridad, entre otros. Y la mayoría de ellas no eran juzgados, se mantenían por buen tiempo, ¿no? Y por una situación del contexto político podían recuperar su libertad, o también por la movilización, ya que ellos tenían cierto estatus y relaciones políticas. Estos presos que llegaban a estas prisiones eran de diversa, su procedencia era muy diversa. Su estatus y su posición política era un determinante para saber a qué penal podría ir y el trato que debía recibir, o recibía por las autoridades a cargo del penal. El trato que recibían del personal, obviamente, a este tipo de presos era diferente al de los comunes. Y al ser un grupo diferente, las tensiones con los presos comunes eran constantes. Entonces, lo que se trataba, ellos, en parte, ya que estaban en esa prisión, trataban de siempre buscar la separación. Estoy señalando todo esto porque algo de esto se va a volver a repetir entre el 80 y el 85. Entonces se trataban de mantener la separación y las distancias con los comunes. La presencia de esta categoría de presos va a tener también un efecto. ¿Por qué? Porque los presos van a encontrar en ellos también una forma de acceder a espacios en los cuales ellos no podían por sus condiciones precarias con las cuales llegaban, ¿no? Estas son algunas obras en las cuales podemos nosotros ver este accionar de estos presos políticos en el texto del Sexto de José María Arguedas, es la carátula de edición de 1961, también en los testimonios escritos por Julio Garrido Malavero, un aprista, que llegó también al frontón. Este es el texto hay un texto, una primera edición en 1966 y una segunda en 1977, o la de Juan Seoane de 1964, también que llegó a una de las prisiones de Lima. ¿Qué otras ideas entonces? Los presos políticos trataban de diferenciarse de los comunes apelando a una superioridad moral y de Estado. Entonces no querían convivir con los comunes. Entonces exigían a las autoridades del penal un trato adecuado, diferenciado, y no mezclarse físicamente con ellos. Sin embargo, como señalaba, para los comunes era una oportunidad de acceder a redes y conocimientos, como por ejemplo redes del sistema de justicia, a redes, a organizaciones para la mejora de las condiciones carcelarias, y también para acceder a las libertades o libertades condicionales. Entonces era un conocimiento que ellos trataban de aprovechar a pesar de tener ciertas tensiones dentro del espacio carcelario. Para el periodo de la revolución, post-revolución cubana, este tipo de prisión va a ser bastante generalizado en Argentina, en Uruguay, Brasil y Chile. Otros elementos característicos era que va acompañado de esta prisión política es la tortura, el aislamiento, largos periodos de detención, y también por parte de esos presos nuevas formas de resistencia y respuesta organizativa ante los abusos del personal policial o personal de penitenciaría a cargo de los penales. Entonces, la sumisión, la obediencia y el arrepentimiento por parte de este régimen carcelario eran los objetivos principales. Por el otro lado, era la respuesta organizativa de los presos ante los objetivos de los funcionarios. Por ejemplo, unas pinturas que hizo Juan Alberto Godínez en 1932 y que lo encontramos en una revista llamada, no recuerdo ahorita, Apuntes, ya sí, y que lo compila el historiador Pablo Macera. También lo podemos encontrar en una sección del libro en Aguirre de 2018, en la cual se ve cómo hay esta convivencia. Estos son dibujos hechos en la isla del Frontón. Luego, nosotros cada vez que tenemos o que vemos estas imágenes o nos mencionan sobre las cárceles entre el 80 y el 85, estas imágenes son las que saltan a la memoria, ¿no? Lo ocurrido en el Frontón en 1986, en junio del 86, es una foto de informe de la CBR, este Archivo de la República, o esta foto de la revista Caretas del año 91, donde ven mujeres con bandera frente a una imagen donde está Aníbal Guzmán. Entonces son las imágenes que nos salen. Pero cuando vemos más allá, también hay otros hechos que habían ocurrido en ese entonces. Una de ellas, que también tuvo un impacto, fue la de 1980, entre 1980 y el 82, fue el asalto al CRAS de Huamanga,
Pero también tenemos algunas historias que he ido recopilando sobre Lurigancho, Chorrillos y también en el penal del Callao, que es Santa Bárbara. Luego va a aparecer lo que ocurrió, el hecho del crash del frontón, Lurigancho y Santa Bárbara en junio del 86. Es un periodo también importante porque es ahí donde empiezan a organizarse. Luego tenemos otro periodo cuando son trasladados, sacados los sobrevivientes, los que quedaron, algunos una treintena del frontón, unas cerca de 60 en Santa Bárbara, y son llevados al penal de Canto Grande, que es otra historia que también es bastante conocida. Luego viene esta historia del 92 al 2000, donde es otra etapa, ya hay media el golpe de Estado, las nuevas leyes antiterroristas, el nuevo régimen carcelario, etc. Y finalmente esta historia del 2000 al 2015. Yo me voy a preocupar, en este momento voy a comentar rápidamente este periodo de tiempo. Son algunas fotos que han ido saliendo en este periodo, en este primer periodo, que obviamente son fotos del año 85, son fotos del libro de Ana María Moore, que Poco espacio para tantos héroes, que salió en 2019, es una especie de novela histórica sobre lo ocurrido, cómo ocurren los hechos del frontón, pero cronologizados desde el 82 hasta el 86, o estas fotos que es bastante conocida, es bastante común, ¿no? De Oscar Medrano, que está en este álbum de fotos Nunca Más, o esta otra foto también que la podemos encontrar ahí, donde vamos a ver algunas características de los presos de ese entonces. Entonces, como decíamos, habían algunas lagunas, entonces, lo que mayor conocemos es esta etapa del 82, más del 86, perdón, más del 92 y algo suelto de los 90 hacia adelante. Entonces yo quería saber en este poco tiempo que tenemos, quiénes eran ellos en esta primera etapa, el 80, 82 hasta el 85, qué otros actores aparecen en las prisiones, cómo se relacionaban, qué prácticas desarrollaron y qué relatos se han construido a partir de esa experiencia. Entonces el inicio del trabajo político en las prisiones entre el 80 y el 82 la situación carcelaria es totalmente crítica, no es novedad, o sea, viene esto desde la época militar. Ya, inclusive se declara en emergencia el sistema penitenciario, se plantea en una de las primeras reuniones del Consejo de Ministros la construcción de 11 nuevas cárceles que no pudieron ser construidos en 1968 por el golpe de Estado. Es ahí donde se empieza la construcción de Canto Grande y otros penales que después van a tener cierto renombre, cierta mediatización en la historia de las prisiones. ¿Ya? En ese entonces solamente era un número reducido de presos, la dispersión y la ausencia de redes de apoyo de estos presos que están llegando, siendo detenidos, traídos a Lima, luego de los hechos de la cárcel de Huamanga, va a permitir que por primera vez estén en Lima un conjunto numeroso de personas con mismo delito. Pero hay que hay una característica, que no todos eran desemperos, también habían dirigentes, habían otros relacionados a los partidos de Izquierda Unida, dirigentes campesinos, dirigentes de obreros. Entonces, esta concentración de presos, que va a ocurrir después de marzo del 82, va a servir más bien para dar mejores condiciones para ellos desarrollar un trabajo que va a tener una repercusión en los siguientes años, ¿no? Va a tener una política de neutralización con los comunes y una política de confrontación con las autoridades. Como les señalaba, la situación crítica de las cárceles no es novedad en ese momento, venía desde los años 70, se declara en emergencia todo el sistema penitenciario, se construyen las cárceles y dentro de ello la construcción del frontón que había sido cerrado en 1976. Entonces ahí donde la cárcel empieza a ser instrumentalizada y convertida en plataformas de lucha, como señala Camille Butrón en 2014, y escenarios de conflicto, como lo ha señalado la CBA. Y para ello empiezan a crear solidaridades. Adentro, un sentido de comunidad, relaciones con los comunes, de neutralización. Por fuera, la construcción del comité de familiares, de abogados, simpatías con grupos de universitarios en las universidades públicas, y no tanto de senderos. Aquí por eso estoy hablando de que aquí estamos viendo un escenario donde hay Sendero Luminoso y también presos de Izquierda Unida, que posteriormente van a construir su comité de presos de Izquierda Unida e independiente. Entonces, Sendero Luminoso e Izquierda Unida
elaboran esta idea también de campo de concentración y que hay un Estado que busca aniquilarlos y por tanto es perentorio combatir, resistir y oponerse al traslado hacia los nuevos penales. Entonces hay todo un trabajo, hay un periodo de creación de relaciones entre el 80 y 82, sobre todo en Lurigancho. Están dispersos, no están en un solo pabellón, son sacados para trasladarlos al frontón, pero antes pasan por Carceleta. Entonces el frontón se convierte como el escenario donde el Estado piensa que untándolos los va a poder controlar y vigilar siguiendo este objetivo de la rendición, del arrepentimiento ya, de los presos, ¿no? Cosa que no va a ocurrir. Pues, sin embargo, llegan al frontón y lo que ocurre todo lo contrario, ¿no? Los espacios es totalmente controlados al corto tiempo, llegan en mayo del 82, para el mes de octubre, diciembre, ya tenían controlado la totalidad de los espacios. Y los espacios van a ser resignificados bajo sus propias reglas, tanto de Sendero como de Izquierda Unida. Y va a haber todo un control de los cuerpos, inclusive la misma organización crea un nuevo orden. Entonces las cárceles van a convertirse en un reflejo de la situación en la que se encontraba Sendero Luminoso y la Guerra Popular en ese entonces, y también de la situación de violencia parte del Estado con respecto a la situación de los presos de Izquierda Unida como una represalia. Entonces la imagen de Sendero Luminoso también, o sea, va a empezarse a construir como una imagen pétrea y predomina la escena, inclusive más que la de Izquierda Unida, y se va a convertir en un movilizador de una red de apoyo de comités familiares y otros. Este es un testimonio que he recuperado, ya, por ejemplo, lo que señala, un primer nivel de apreciación para poder entender la composición social de los presos era casi la misma, en su mayoría, gente provinciana, campesina, distinguiendo dos sectores, juventud campesina, promedio 18 a 25 años, entre ellos muchos cuadros intermedios de Sendero, y un marcado contraste con gente madura, gente de 45 a 55 años, y en este sector muchos dirigentes campesinos comuneros. Inicialmente, este es el año 82, los presos políticos, luego de la ley de Elías La Rosa, son trasladados a Lima, primeramente son llevados al Lurigancho. Ahí no hay todavía distinción entre Sendero e Izquierda Unida. Comienza a haber problemas entre políticos y comunes. Los políticos comienzan a ser un elemento que impulsa la organización de los presos comunes. Es algo, van ocurriendo cosas que ya habíamos visto anteriormente con los presos políticos en otros contextos del siglo XX. Una vez que van al frontón, Sendero comienza a organizar la vida de los presos y lo hace sobre la base del siguiente análisis. Estamos en guerra, todo está en función de la guerra, las cárceles son mazmorras de la reacción, el partido tiene su línea en la cárcel, que es la línea de resistir y combatir, resistir la ofensiva reaccionaria y combatir desplegando las banderas del partido. 5. Con la acción de los partidos, las mazmorras de la reacción se transforman en luminosas trincheras de combate. El partido lo dirige todo, tenemos que seguir combatiendo la guerra al interior de las cárceles. Nosotros nos organizamos para resistir y combatir, entonces estudiamos, trabajamos y luchamos. Un ratito, por favor. Listo. Entonces estudiamos, trabajamos y luchamos. En la cárcel Sendero hace lo mismo. Lo primero que hace cuando llega al frontón, por ejemplo, cantan, les golpean, pero ya cantaron. La segunda comienza a agitar una consigna. Eso les va a costar una golpiza, pero ya cantan y agitan. Después comienzan a hablar en voz alta a un empleado y le gritan. La tercera, cantan, agitan y hablan al empleado en voz alta. Figúrate, los empleados obligaban a los empleados, a los senderistas a decirles, señor empleado, y cuando les decías, oye tú, momento, oye tú no, señor empleado, por favor, necesito eso. Entonces los senderistas decían primero, señor empleado, luego, oye empleado, luego, empleado, carne de cañón. Ellos iban acumulando paso a paso, día a día, testimonio anónimo 1987, página 2. Entonces lo que hace Sendero es aplicar la estrategia de la pulga. Comienza tirándote un golpe, a ver cómo tú reaccionas. Te tira uno más fuerte, y otro, y otro. Entonces va acumulando, va ganando experiencia. Al final, el golpe es más eficaz. Y eso es lo que vamos viendo en todos estos años, del 82 al 85. Dini, Entonces, lo que... Sí, perfecto. ¿un minuto? Sí, ya estoy cerrando. Entonces, eso también está ocurriendo en el frontón Lurigancho y Santa Bárbara. El espacio de Santa Bárbara es el de mujeres y no será motivo pues, de comentarios, pero es parte también de uno de los puntos que se está desarrollando en la tesis.
Se empieza a desarrollar y se promueve también la idea de dar la cuota, que lo vamos a ver en los hechos del 86, y se va resignificando como una necesidad para el avance de la guerra. Conclusiones preliminares: el perfil de los internos de los primeros años es principalmente andino, urbanos, de distintas profesiones, y el promedio de edad era de 29 años. En lo que respecta a los actores, están los presos de Sendero Luminoso, los presos comunes, los funcionarios del INPE, los guardias de seguridad, que son los que ocupan los espacios y que van a tener distintas políticas para cada una de ellas, de parte de Sendero y Izquierda Unida, en la manera como se van a relacionar. Otras organizaciones de familiares van a entrar a escena y también van a articular ese trabajo político en la expresión. Sendero Luminoso se apodera del espacio y va a desarrollar una política de relaciones diferenciada. Comunes, neutralización. Funcionarios, confrontación. Cumple un papel importante estas prisiones, reformulan la vida cotidiana, hay una recomposición del tiempo y del espacio y la comunicación, el olvido de lo que hacían afuera, se tiene que aprender a olvidar, a manejar y ocultar, y más bien asumir una nueva dinámica en esa nueva realidad. La cárcel se convierte como un lugar de memoria y olvido selectivo, y es un momento de una nueva espacialidad, vigilancia, resignificación de los espacios, nuevas prácticas y un nuevo lenguaje. Gracias. No, muchas gracias, Dinic, porque creo que también muestras conexiones que son interesantes y que se aprecian en tu presentación, y es la manera como la normativa sobre las cárceles, sobre quiénes van a las cárceles y en qué condiciones, también en el ejercicio mismo de nombrar, es lo que vamos viendo también, qué es lo que sucede en estos primeros años, ¿no es así? Y cómo hay una suerte de entremezclamiento también, precisamente por el hacinamiento que se vive en los institutos penitenciarios, y cómo esto es aprovechado a su vez por Sendero Luminoso, ¿no? Muchas gracias, Dinic. Continuamos con la última presentación, que es la de Camila Sastre. Buenas noches a todos, todas y todos los presentes. Quiero agradecer a María Eugenia por la invitación y muy contenta de compartir con Mercedes, con Dinic y con Carolina en esta instancia. Me parece súper importante este espacio, pensando en el contexto del Bicentenario del Perú, pensar sobre los sujetos y las sujetas que han experimentado la violencia, y sobre todo en el caso de mi trabajo, en el caso de las mujeres, porque la violencia no se experimenta de igual forma en los cuerpos de hombres, de mujeres, tampoco de las disidencias sexuales, y debe ser mirada y analizada desde una perspectiva interseccional. No puedo comenzar mi intervención sin antes agradecer a las mujeres sobrevivientes que han depositado la confianza en mí en este trabajo de investigación que ya llevo desarrollando hace 2 años y medio, casi 3 años, y con quienes he conversado. Mi tesis está enmarcada en la investigación sobre representaciones de la violencia sexual en el conflicto armado, y mi ponencia se titula Violencias encarnadas, los casos de mujeres sobrevivientes de violaciones sexuales de Manta durante el conflicto armado interno. Y una línea de reflexión de la investigación se vincula con la reflexión en torno a las mujeres sobrevivientes de estas experiencias con las representaciones culturales que existen sobre sus casos. Muy brevemente, la Comisión de la Verdad señala que en Manta, en la comunidad de Manta, a fines de marzo del año 84, se instaló una base militar como parte del plan contrasubversivo, ya que Sendero Luminoso controlaba esa zona. La base de Manta era parte de una red de bases que se instalaron en esa zona, pero la de Manta fue la que duró más tiempo, la que estuvo operativa más tiempo. Se mantuvo hasta el año 98. Y en comparación, la base de Moya, de la comunidad de Moya, solo funcionó durante unos meses en el año 84, y en el caso de Vilca hasta el año 88. Aunque esto no significa que en esas comunidades no se hayan violado los derechos humanos, el caso de Manta es más complejo aún por la cantidad de años que operó dicha base en esa comunidad. Las investigaciones de la Comisión de la Verdad señalan que los militares destinados a la base militar violaron los derechos humanos de los campesinos y campesinas de Manta, y en particular a las mujeres sufrieron violaciones sexuales caracterizadas por la misma comisión como sistemáticas.
Ejemplo de ello, remito al testimonio del registrador del pueblo, quien señaló a la comisión que llegó a inscribir a más de 30 niños y niñas producto de los embarazos forzados. Cuando la Comisión de la Verdad llegó a los pueblos a recoger los testimonios sobre lo ocurrido, muchas mujeres decidieron no contar lo que les había pasado. De hecho, varias de ellas mantuvieron el silencio por miedo y por vergüenza, sensaciones que en algunos casos continúan hasta el día de hoy y que las lleva a continuar manteniendo el silencio. Sensaciones que hicieron que muchas de ellas, durante el conflicto armado, se desplazaran tanto para escapar de la violencia, porque sentían un desprecio de parte de sus paisanos, y porque las acusaban de ser responsables por lo que les había sucedido. Solo algunas de ellas se atrevieron a contar lo que habían vivido cuando llegó la comisión. El informe de la Comisión de la Verdad cifró en 527 mujeres como víctimas de violaciones sexuales, siendo el 83% autoría de agentes estatales. Hoy, actualmente, la cifra de mujeres inscritas en el Registro Único de Víctimas bajo la afectación de violación sexual alcanza las más de 5.000 mujeres. Para esta ponencia quiero volver a lo sucedido durante el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, cuando los equipos de la comisión se desplazaron por todo el territorio peruano buscando recoger los testimonios de mujeres y de hombres. Muchas fueron las mujeres que se acercaron a entregar sus relatos. De hecho, de los 16.985 testimonios que la comisión recopiló, el 54% fueron de mujeres. Sin embargo, de las 69.280 víctimas fatales o desaparecidos que la comisión estableció, solo el 20% de ellas eran mujeres. Estas cifras son interesantes de compararlas con los datos actuales del Registro Único de Víctimas, que para enero del año 2020 reportaban 143.001 víctimas individuales, siendo 58.096 mujeres, o sea, el 40% de las víctimas. Y según la información recopilada por la Dirección de Búsqueda de Personas, al 31 de diciembre del 2020 había 21.334 personas desaparecidas, de las cuales 4.502 eran mujeres, o sea, el 21% del total. Y lo interesante es que en varios de esos casos, ni en ninguna instancia anterior, ni en la Comisión de la Verdad, ni en la Defensoría del Pueblo, habían sido mencionadas y reportadas como desaparecidas. O sea, eran por primera vez que aparecían como mujeres desaparecidas. ¿Por qué hago mención a estos datos? Porque me interesa señalar que la violencia, que las vidas y experiencias de las mujeres muchas veces queda relegada. De hecho, en varios testimonios que se encuentran en las carpetas del trabajo en la comisión, se hace mención a las violaciones a los derechos humanos vividas por las mujeres, pero que aparecen mencionadas de forma tangencial al hablar de las desapariciones de sus padres, de sus maridos y sus hermanos, hecho que las llevó a acercarse y son las historias protagónicas de esos testimonios. Esto se puede comprender a partir de la ética del cuidado, que es una noción que plantea Elizabeth Yalin, y en la que somos las mujeres socializadas como mujeres, produciéndose una jerarquización de nuestras experiencias, que se observa en el caso particular que estoy haciendo mención, de relegación de las mujeres solo a una condición de testigas de la violencia vivida por otros. De esta manera comenzaron a aparecer las violaciones sexuales experimentadas por mujeres, de manera tangencial, con frases como, sí, pasaron por mí, pero solamente reduciéndose a esa frase, como parte más bien de una concatenación de hechos y como un hecho más. La antropóloga Veena Das, quien analiza las violaciones sufridas por mujeres durante la partición de la India y Pakistán en el año 47, 1947, observó en su trabajo, y el cual me inspira, que las mujeres crearon formas para domesticar las violencias y para así poder habitar otra vez en el mundo. Es decir, las mujeres crean formas para incorporar sus experiencias con el fin de poder continuar con sus vidas. Amandine Fultirón, también antropóloga y que ha trabajado con mujeres víctimas de violaciones sexuales en el conflicto armado guatemalteco, señala que para entender a las mujeres es necesario hacerlo desde sus subjetividades, que implica revelar sus deseos, su creatividad y por sobre todo, y aquí la cito, valorar las decisiones que las sobrevivientes han tomado a lo largo de la vida. Se darán cuenta que yo hablo de sobrevivientes y no de víctimas, porque me interesa con esta decisión conceptual y teórica hacer énfasis en la agencia de las mujeres, en las decisiones que ellas tomaron, y con ello contar sus historias como actos de empoderamiento y ejercicio político, como también lo señala el trabajo de la Ruta Pacífico en el conflicto armado colombiano, como historias que muestran
cómo han ido construyéndose, cómo han ido construyendo sus mundos y cómo habitar el espacio público y construir sus relaciones sociales con los otros. Decisiones frente a sus experiencias que están marcadas, por supuesto, por la violencia vivida y que han marcado sus relaciones y sus vidas cotidianas. De hecho, comencé señalando hace un rato que muchas de las mujeres se desplazaron de sus pueblos, rompiendo así con sus redes de apoyo. Y muchas de ellas guardaron silencio, lo cual también es una decisión. Esa violencia, dice Vinadas, no necesariamente ingresa a sus vidas como recuerdos traumáticos, sino que puede hacerlo como un conocimiento envenenado, un sufrimiento que destruyó los mundos previos de las mujeres, que les plantea otra forma de habitarlo. Y entender esas formas de cómo lo habitan implica comprender cómo han sentido sus experiencias. En los testimonios de las mujeres hay referencias, los testimonios que hay en la Comisión de la Verdad, hay referencias al uso de la fuerza, de la violencia que hicieron uso sus agresores. Mencionan también que se resistieron a ser violadas y también señalan haber recibido amenazas, tanto de ser acusadas como senderistas para poder ser violadas y como prueba, y también sin pruebas, y también para mantenerlas calladas y sin que se quejaran ante sus superiores por lo que les habían hecho. Las mujeres también hablan de una vergüenza que sintieron y por la que guardaron silencio. Una de las mujeres dijo, y aquí cito su testimonio, luego de la violación la declarante le contó a su abuela que los militares la amenazaron de muerte para que no cuente lo ocurrido, pero no le contó sobre la violación por vergüenza y temor. Algunas mujeres dicen respecto al silencio guardado que hasta el momento de la llegada de los equipos de la comisión no les habían contado a nadie lo sucedido porque dicen, aquí nuevamente cito un testimonio, un extracto, pienso que se ha perdido mi dignidad. Esta sensación se mantiene en muchos casos en gran medida debido a las actitudes del resto de la sociedad, de sus familias y de su comunidad. Otra mujer señaló, comillas, quedé arruinada y con la moral muerta porque hasta la actualidad la gente no me mira bien. El miedo y la vergüenza que las mujeres sintieron son resultado de constructos sociales sobre sus sexualidades. Estos constructos operan al momento de incorporar y significar sus experiencias. Son constructos hábitos encarnados, como dice Amandine Fulchirón, que las mujeres conocen y con los que se desenvuelven socialmente. Estos constructos sobre la sexualidad no se limitan a sus cuerpos, sino que se prolongan al cuerpo familiar y al cuerpo social, porque entienden que la deshonra vivida por ellas lo es también para su familia y para sus comunidades. Se entienden esto como también parte y el impacto de las lógicas patriarcales que entienden al cuerpo femenino como propiedad del pater, lógicas que nos ayudan incluso a entender los controles que hasta el día de hoy sufren los cuerpos femeninos, como ocurre, por ejemplo, en torno a la discusión del aborto. Han pasado casi 20 años desde que las mujeres se entregaron sus testimonios a los equipos de la comisión. He conversado con 6 mujeres sobrevivientes de violaciones sexuales. En nuestras conversaciones, a pesar que tienen como objetivo reflexionar en torno a las representaciones teatrales sobre sus experiencias que existen, se cuelan los recuerdos y sus significados. El deseo por reconocimiento a sus historias es muy potente, un reconocimiento que se le exige tanto al Estado como a la sociedad. Me señalan que no es posible que haya pasado tanto tiempo desde que ocurrió lo que les pasó y que aún sus historias por muchos peruanos y peruanas sean desconocidas. Que sus historias sean conocidas y reconocidas es para ellas un reconocimiento social de sus derechos vulnerados. Un reconocimiento que se vincula, ellas se señalan y lo consideran con un nunca más, tanto sobre la vulneración de los derechos humanos como de la violencia hacia la mujer. También señalan que ya no sienten la vergüenza que sentían antes por lo que les había ocurrido. Aquí ha sido importante compartir con otras mujeres con experiencias similares. Ese compartir les ha permitido darse cuenta que sus experiencias están enmarcadas en lógicas de dominación sobre las mujeres que las trasciende como personas. Con ello, logran dejar de sentirse culpables colocando la responsabilidad fuera de ellas. Esto logra visibilizar en aquellas oportunidades que me cuentan en que han increpado a personas de su comunidad que hasta el día de hoy las siguen acusando y responsabilizando. Para ellas, junto con recordar lo que les ha sucedido, también recuerdan los deseos y proyectos de vida que se truncaron. Unas me comentaron que deseaban ser enfermeras y otras que deseaban ser profesoras. Incluso me dicen que eran las mejores de sus promociones y que podrían haber llegado a ser profesionales.
Sin embargo, pese a ello, dicen con preocupación que temen terminar sus vidas trabajando informalmente, como ejemplo de la vulnerabilidad a la que han sido arrojadas por ser sobrevivientes de la violencia. La manera y los elementos en los cuales se enfatizan las mujeres en nuestras conversaciones son diferentes a los mencionados en los primeros testimonios. Y ellas están actualmente exigiendo justicia para con sus historias porque saben que han sido vulnerados sus derechos y que ellas son sujetos de derecho. Y desde esta posición, desde ese lugar, hoy nos miran y le reclaman al Estado y a la sociedad verdad, justicia y reparación. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila. Me parece además importante que traigas a colación el tema de género, este, en tanto la afectación de violencia sexual en realidad y el componente en general de género eh, es lo que todavía necesitamos seguir trabajando, creo, más para comprender la dimensión del conflicto mismo, ¿no? Y las consecuencias, además, vividas, ¿no? Em, yo quiero simplemente también hacer unos comentarios generales, aprovechando mi posición de moderadora, comentarista, este, y voy a tomar esta idea de Vina Das que Camila la mencionó en su presentación, sobre conocimiento envenenado, que es además un conocimiento encarnado que queda en los sujetos, ¿no es así? Pero quiero extenderlo o mejor dicho, parafrasearlo para hablar de conocimientos venenosos en todo caso, ¿no? Porque creo que los relatos y las historias que cada una y cada uno de ustedes trae a esta sesión y a un congreso en el cual se vuelve necesario pensar no solo alrededor de la idea de república, sino sobre todo de la idea de esta comunidad que se constituye con la república, de este pasar de súbditos de la corona española a ser de alguna manera eh, seguidores o amantes de la patria o de la nación, implica pensar entonces quiénes son parte de esta nación, quiénes quedan fuera de esta nación y cómo se participa también en esta misma, ¿no es así? Es decir, pensar alrededor de las diferentes comunidades que constituyen la comunidad mayor, que sería la nación. Y en ese sentido, lo que vemos es, digamos, de un lado, cómo lo vivido entre los años 1980 y 2000 sigue siendo tan presente, tan actual y contemporáneo, y al mismo tiempo se siente distante, ¿no? Es, son relaciones que se trazan, ¿no? Porque lo que cuando uno comienza como a hurgar un poquito, lo que destapa en realidad son estas formas de conocimientos envenenados o venenosos, que en verdad se extienden por muchos lados, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes lo que hace es complejizar aún más estas nociones de víctimas y perpetrador. En el informe final de la Comisión de la Verdad, la relación entre víctima y perpetrador es una relación, podríamos decir así, dicotómica e incluso de opuestos complementarios. No permite esta tensión mirar los grises o los claroscuros que las dos, en realidad, grandes categorías contienen en sí mismas, ¿no? Y dentro de estas categorías es la categoría de víctima, precisamente de la que se traza un perfil en el informe. Y en este perfil de víctima, en realidad ninguno de los casos que ustedes proponen o presentaron esta noche entra en sí mismo, ¿no? O sea, entra como tal, podríamos decir así, ¿no? Porque el perfil de víctima de la CBR destaca precisamente la figura de un varón entre 16 y 49 años,
que tenía o tuvo por idioma un idioma original peruano, ¿no? Mayormente quechua hablante o hablante de una lengua amazónica, de un idioma amazónico, ¿no? Este perfil de víctima, como vemos en las recientes investigaciones que tanto Camila como Carolina presentan, que trae el RENADE, que es el registro que está precisamente sobre el cual está trabajando la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que está en el Ministerio de Justicia, complejiza esta idea, ¿no? Porque de un lado, nos muestra precisamente que cuando se habla de la desaparición forzada, es un fenómeno mucho más ha sido un fenómeno mucho más extenso y mucho más complejo, donde hay sujetos que quedan invisibilizados, entre estos las niñas, los niños y muchas veces mujeres, ¿no? Y de otro lado, también hay pocos espacios en los cuales presos carcelarios o podamos comprender la densidad de lo que sería haber estado en las cárceles, que ayuda también un poco a comprender ese otro lado de perpetrador, podríamos decir así, ¿no es así? Que es lo menos conocido y sobre lo que menos se ha trabajado en realidad, ¿no? O sea, la figura del perpetrador, ¿no? Y en el camino, podemos decir así, encontramos a estas esposas y hermanas de policías y militares fallecidos durante los años del conflicto, ¿no? Y me parece a mí interesante en la manera como aborda su trabajo Mercedes, em, cómo las esposas, digamos, tienden a mostrar estas imágenes del matrimonio, de la familia, ¿no es así? Y las hermanas o las madres tienden a mostrar ese otro lado del logro profesional, del héroe, digamos, que se va, ¿no es así? Mientras que en el otro lado encontramos que es la figura paterna, en realidad la que se pierde también, ¿no? Que es una figura, digamos, muy, muy fuerte y muy potente también. Y que a su vez, y creo que ahí sí puedo adelantarme porque he escuchado a Meche otras veces, cómo estas viudas de policías a su vez recurren a otras asociaciones de víctimas con las que también se van a sentir identificadas, ¿no? Que van a ser las víctimas que participan, por ejemplo, en las conmemoraciones en el ojo que llora, ¿no? Y eso me parece bastante también sugerente porque se convierten también en espacios en los cuales se están constituyendo comunidades distintas y se están encontrando también sujetos con historias distintas, pero que en el dolor, de alguna manera, se encuentran formas también, podemos decir así, de generar algún tipo de consenso, en todo caso, ¿no? O sea, en el mismo hecho, situación o situación de dolor, ¿no? Eh, Tenemos en realidad bastante tiempo para poder conversar. em, y ahí en el panel hay una pregunta que es para Dink, ¿no? En el chat, perdón. Dice lo siguiente, ver estos penales sí que son sitios hacinados donde la pobreza humana se refleja, entonces ver la situación actual y que ciertos personajes que realizaron actos deplorables se encuentran en cárceles de oro, ¿no? ¿Qué medidas se debe prevenir para evitar la sobrepoblación y que en realidad exista y por qué los talleres no están ayudando a que las personas se reintegren en la sociedad y no sea una incursión a las cárceles para perfeccionarse en el delinquir, ¿no? Y por otro lado, hay otra pregunta que acaba de llegar, creo que para la mesa en general, es ¿cuál ha sido el accionar de la derecha política en el conflicto armado? ¿No? Em, y quizás, como para que también puedan quizás extenderse un poco más, a mí me gustaría aprovechar y preguntarle a Carolina sobre las condiciones de estas infancias diversas que vemos, ¿no? Porque en los testimonios que tú muestras, ¿no? Hay nociones de infancia que se entrecruzan, infancias que son cuidadas y protegidas
infancias que son vistas como sujetos que deben trabajar, ¿no es así? O que deben realizar algún otro tipo de labor, ¿no? Entonces, quería preguntarte un poco alrededor de la misma idea de infancia, ¿no? Y acaba de llegar otra pregunta que es para cualquiera de los panelistas. ¿Por dónde podemos comenzar a pensar sobre reconciliación en los casos que se han presentado? En el nombre de la CBR, exacto, se añadió la palabra reconciliación, ¿no? Yo creo que podemos comenzar así. Quizás si desean en el mismo orden, o no sé si alguien desea comenzar. ¿Mm? Sí, Maquena, puedo comentar Ya. un poco Ujú. más. Eh, Ciertamente hay diferentes nociones e ideas de lo que es la infancia. Y acá hablamos infantes, niños y además adolescentes, ciertamente, ¿no? Eh, y dentro de estos niños y adolescentes, de acuerdo a los testimonios que he recogido y que he trabajado, casi todos ellos son niños del campo. O sea, todos son exclusivamente niños del campo, de la zona sur del país. Y tengo dos casos más, pero que son de la zona de la selva central, cuya separación definitiva con la familia no ha sido por intervención del ejército, sino más bien de Sendero Luminoso, que no son los casos que he presentado hoy día, ¿no? Incluso siendo niños del campo, hay también esto que dijo Camila y que ha trabajado al final y que es importante, ¿no? El trato a las niñas y a los niños son diferentes. La secuencia de episodios de abuso de todo tipo, que no todo tengo por qué detallarlo, pero toda esa secuencia de abusos y de maltrato, de violencia estatal, la experiencia de la violencia estatal ha sido un acumulativo expuestas a temprana edad, donde las niñas, las mujercitas, han sido las más vulnerables, las que menos recursos han tenido incluso para después avanzar en sus vidas, ¿no? No todas son historias necesariamente de tragedia. Yo en esta investigación, mi mirada está puesta en el reencuentro y la reunificación familiar, ¿no? Casi todas estas pasan después de más de 20 años. Pero al ver este episodio no es el final feliz, pero sí es un nuevo comienzo, necesariamente tenemos que mirar el punto de quiebre, de separación. Y cuando uno ve la trayectoria de vida de estas personas, de estas mujeres, estas niñas que se van volviendo mujeres adultas y estos niños que se van volviendo hombres adultos, también hay muchas experiencias de lo que se dice resiliencia, ¿no? Hay son muy valientes, incluso yo en un momento dudaba cuánta información compartir o no compartir, si usar los nombres o no usar. Hay lo que dice Camila, hay una demanda explícita de mi nombre, que sepan que estas historias me pertenecen, que yo existí, esa es mi historia. Hoy día he puesto dos de las historias de las niñas de manera anonimizada por decisión mía en este momento, pero eventualmente ellas insisten en que sus nombres sean los que aparezcan, porque son sus historias, son sus vidas que tienen que ser narradas y que no todo es tragedia. También hay eh, eventos, digamos, felices en todo esto. Y para cerrar esto de las infancias es ciertamente, cuando estas niñas y niños dejan el campo y terminan en las ciudades, en la ciudad de Lima específicamente, todos ellos como trabajadores del hogar, o una terminó en Huancayo, disculpa, ahí van a ver la dinámica familiar en estas familias en donde trabajan. También hay esta diferenciación, ¿no? ¿Quiénes son los hijos? Son acogidos, son como empleados domésticos, no tienen acceso a escuela. Hay una de ellas que hasta ahora no sabe leer ni escribir, ¿no? Y son las marcas, esto que has estado enunciando al comienzo, Maquena, estos rastros, esas marcas de la violencia que todavía perviven en el presente, ¿no? Eso es lo que quisiera enfatizar. Gracias, Carolina. Mercedes.
Gracias, Macario, gracias a todos también por sus presentaciones. En relación a la pregunta sobre reconciliación, ¿no? Hemos hablado de diferentes maneras en nuestras presentaciones de que estamos todavía en un proceso que podemos considerar post-transición, post-conflicto, o en transición o post-CBR, que todavía, digamos, no toma una forma, ¿no? Y en ese sentido, pues, pienso, quizás un poco pesimistamente, que estamos lejos de lograr aquella reconciliación. Por un lado, porque, digamos, partir de estas dicotomías o estas categorías dicotómicas, como mencionó Maquena, víctima, victimario, terrorista, héroe, ellos, nosotros, ¿no? No nos ayuda pues precisamente a entender lo sucedido, a reflexionar desde nuestra posición en este periodo particular de la historia. Y sin ese reconocimiento, digamos, de los sujetos, las historias, los contextos particulares que están detrás de esas categorías, ¿no? Va a ser muy difícil poder lograr aquella reflexión importante, urgente, para poder encaminarnos hacia una reconciliación, ¿no? Yo siento que estas categorías no nos ayudan, y lo hemos visto que están muy vigentes ahora último en este último periodo electoral, ¿no? Son categorías que marcan abismos entre nosotros, ¿no? Entonces, creo que es importante tener una mirada crítica, pero también una mirada empática, reconociendo las historias detrás de estas categorías, ¿no? Y esa era mi intención también con las imágenes familiares que me interesan explorar, ¿no? Poder acercarnos a estos sujetos desde cierto ámbito, en mi caso el doméstico, ¿no? Reconocerlos no solamente como individuos que perdieron la vida, digamos, durante este momento, durante este conflicto, en el ejercicio de la fuerza del Estado, en una política, digamos, antisubversiva particular, pero también reconocer a hermanos, esposos, hijos, amigos que también fueron y que igualmente perdieron la vida y les hacen falta a sus familias, ¿no? Entonces hay que, digamos, ponernos en la situación de reconocer estas experiencias también, ¿no? De poder reflexionar en torno a estas memorias, porque no están aisladas, digamos, no son hechos aislados, son hechos que están articulados a diferentes procesos políticos y sociales también, ¿no? Entonces, este reconocimiento, finalmente, con esto cierro, me parece que es una tarea fundamental, transversal en los temas que hemos abordado todos aquí, pero sobre todo ante una sociedad que es ampliamente aún indiferente, ¿no? Entonces, es un poco tomar esa propia conciencia de nuestra posición frente a los eventos, ¿no? Y frente a los sujetos que participaron o que son, digamos, característicos del periodo, ¿no? Gracias, Mercedes. Dean. Ya, claro, gracias. Gracias también. Para contestar la primera pregunta que señalaba sobre el tema de las prisiones. Bien, las prisiones siempre han estado en una crisis, o sea, no es novedad lo que hemos visto con el tema de la pandemia, la situación de las cárceles y cómo fue tratado también cuando se empezó a propagar el virus. También lo vemos desde el siglo XX, ya eso ya bastante lo ha reportado Carlos Aguirre en sus libros, en bastantes estudios que ha realizado sobre el sistema penitenciario entre finales del siglo XIX y inicios del XX. Y no ha resuelto, o sea, no tienen, o sea, las políticas penitenciarias que ha llevado a cabo el Estado no permite eso, no permite corregir, o sea, nunca ha habido una política de diferenciación, o sea, siempre el primerizo está con el que tiene más años, no hay una política de educación, una política de reinserción al trabajo, y se tiene el convencimiento de que las cárceles se convierten en centros de profesionalización. Siempre ha sido así, seguirá siendo hasta que haya una verdadera reforma. Entonces, en ese contexto, en los años, es donde llega un grupo de personas que viene por causales políticos, pero obviamente están sancionados con una ley que después conocería como la ley de terrorismo del 046, ¿no? Que recién se pone en ejecución en 1981. Entonces, la situación no ha cambiado. Entonces, esa es la situación si estamos hablando del periodo del conflicto, del 80 al 2000, post-conflicto sigue siendo el mismo.
podemos ver algunos talleres, algunas cosas que nos pueden pasar en la televisión, pero son muy, pero muy pocos los que aprovechan. Ya hay lógicas dentro de las prisiones que no, es un negocio, o sea, la prisión siempre ha sido un negocio, muy rindente económicamente porque se mueve mucho dinero al interior. Y el manejo de las drogas, del alcohol y otras plagas que suele ocurrir en estos espacios. Entonces es muy difícil, de verdad. Y también porque se ha pensado desde la creación del sistema penitenciario que las cárceles son depósitos de personas. Y el castigo es lo principal. Entonces es un castigo, es una venganza, y no se tiene ninguna política de reinserción, realmente. Podemos tener, pero es muy poco, y los que lo aprovechan es mucho menor. Con respecto al tema de la reconciliación, parto por lo último, ya lo señaló Mercedes también. Sí, pues hay una dicotomía muy fuerte, y esta dicotomía es a partir de una memoria que se ha establecido, ¿no? Que se ha impuesto a partir de los años 90. Siempre lo conversamos con María Eugenia y también con Camila, esta memoria salvadora, ¿no? En la cual hace imposible y difícil que se pueda desmontar toda esa memoria en la cual se construyen unas dicotomías difíciles de conciliar, o sea, difíciles de ver estas zonas grises. De verdad es muy complicado, muy complejo. Y eso hace de que tengamos, pues, en el presente una derecha, pues, que aviven temores en contextos electorales o temores cuando se empieza, pues, a reclamos inclusive totalmente democráticos. ¿Ya? Y lo vemos claramente se ve desde desde el gobierno aprista se ve claramente, pero ya empezó con el gobierno de Toledo, cuando se empezó a criminalizar las protestas, ¿no? Pero estas protestas siempre se ven vinculadas, siempre detrás de ellos siempre va a levantarse el resurgimiento, el rebrote del senderismo, el terrorismo. Lo ha ocurrido en el gobierno de Lapa, ha ocurrido en el gobierno de Humala, y esto también acarrea ciertas políticas de segregación, ¿no? Entonces es muy difícil, de verdad. Como también concuerdo con Mercedes, es una cosa bastante compleja y difícil de poder a largo plazo concretarla en el Perú, a pesar de que la comisión llevó ese nombre, lo colocaron inclusive en el gobierno, durante el gobierno de Toledo, como un decreto que se incorporara la palabra reconciliación. Pero bueno, no es una reconciliación completa. Eso es lo que quería señalar, María Eugenia. Gracias. Gracias, Dinic. Además, creo que lo que señalas también refuerza un poco lo que estudiamos con Foucault cuando él reflexiona alrededor de la cárcel como un panóptico, como un centro de ejercicio de poder. Entonces, de qué manera se irradia y se ejerce ese poder y sobre quiénes también. Camila. Gracias, Maquena. Bueno, sí, yo también me voy a referir a la pregunta en torno a la reconciliación, y en realidad estoy de acuerdo con lo que han señalado mis compañeros, Carolina, Dinic y Mercedes. Creo que es fundamental para poder pensar en la reconciliación, en la necesidad del reconocimiento hacia todas las experiencias que implica un proceso de violencia política, esta gran cantidad de experiencias, todo, no solamente de manera, como señalas, Maquena, en estas dos miradas de perpetradores y víctimas. Creo que un conflicto armado, un proceso, digamos, de violencia política implica una gran variedad de experiencias, y la situación no es tan simple, no es blanco y negro, es muy compleja. Entonces es necesario reconocer todas esas experiencias en su profundidad y en su amplitud. Y aquí quería hacer mención específicamente también a un elemento que vengo reflexionando hace un tiempo, que es una de las cosas que señala Alejandro Castillejo en torno a que todo daño genera de una u otra manera una expectativa de reparación. Y creo que para que una también reconciliación sea necesaria, o sea, digamos, perdón, sea efectiva, es necesario tomar también en consideración toda esa serie, digamos, de
de expectativas de reparación que tienen una multiplicidad de significados, son muy diversos y son múltiples, pero finalmente también son necesarios de considerar para poder alcanzar ese reconocimiento, porque cada persona que vivió su experiencia, que vio violentados sus derechos, las siente de manera particular, las significa de manera particular, y si este reconocimiento, esta reparación en pos de la reconciliación no toma en consideración ese tipo de cosas, me parece que es complejo. Creo que ese es un gran desafío que tienen todos los estados porque implica pensar una política pública de reparación y de reconciliación más allá de la universalidad, sino que apuntar hacia lo particular. Pero creo que esos son también los desafíos que todas nuestras sociedades finalmente que han sido cruzadas por experiencias de violencia tienen que reflexionar. Eso agregaría. Gracias, gracias Camila. Y creo que en la misma línea de lo que dice Camila, añadiría también, y creo que Tini lo señala, la idea de reconciliación se añade después, en realidad, de conformar la Comisión de la Verdad como parte de un mandato por decreto. En las conclusiones del informe final de la CBR se incluyen unas conclusiones alrededor eh, de un nuevo pacto social que tiene que restablecerse en el Perú entre Estado y sociedad, precisamente, ¿no? Y una de las herramientas que se toma es desde la justicia transicional, no solo es las reformas en lo que es el sistema judicial y algunas reformas del Estado, sino precisamente el tema de las reparaciones, ¿no? Es decir, de que eh, las reparaciones entendidas por principios de no repetición, por principios además de dignificación de quienes han visto vulnerados sus derechos y también, por supuesto, de recuperación de su ciudadanía, ¿no? Y bueno, ya. Bueno, nos acaba de llegar una pregunta más que aprovecho en leer. Es de Angie, dice, no, son dos preguntas, perdón. Es una pregunta para Camila. En el documental Mujer de Soldado se muestra muy bien el drama de las mujeres violentadas, pero también que los que violaron eran bastantes jóvenes. Son poco más que adolescentes. Creo que también podrían ser considerados como víctimas. Se pregunta, y luego hay una pregunta, un comentario con preguntas, creo que para todos. Durante el conflicto armado, ¿en qué lugares del Perú fueron donde hubo más casos de violencia sexual hacia mujeres y más desapariciones de niños y niñas? Es una pregunta y luego sigues, durante el encarcelamiento, ¿los presos políticos tenían algún tipo de beneficio diferente a los demás presos? Durante el conflicto armado, las familias que perdieron a sus familiares que eran miembros de la policía o de las bases militares, ¿actualmente reciben o recibieron algún tipo de apoyo por parte del Estado? Creo que son preguntas para todos ustedes, entonces quizás podemos hacer la misma vuelta. Ok, entonces yo... Un segundito, quizás podemos hacer como la misma vuelta, calculemos un promedio como de 2 minutos y medio, y de ahí yo creo que ya cerramos. Gracias, perdóname. Sí, para responder la pregunta de dónde hay más niños desaparecidos, ¿no? A ver, la RENADE consigna cerca de 2.700 niños y niñas que han sido desaparecidas. La mayoría de ellos, digamos, pertenecen o vivían en departamentos del sur andino del país, Ayacucho, Apurímac, Huancavelica. Pero también es cierto, y ahí es donde quisiera abrir un poco, es que esto no ha sido profundamente estudiado ni documentado. Hay información sobre desaparición de niños o tráfico de niños o
algo que pasó a los niños cuya información no está de manera pública. Estas adopciones ilegales, por ejemplo, o irregulares, o los lugares de albergue donde quedaron los niños huérfanos durante el conflicto armado y que estuvieron a cargo de diferentes instituciones, esa información no es pública. Esa información no es de fácil acceso, entonces no es tan fácil decir en qué regiones desaparecieron más o menos, porque aún es parte de un proceso que se debería investigar. Tal vez estos niños, y es ahí donde me interesa un poco este estudio, para qué sirve este tipo de investigación, es que quizás puedan estar con vida todavía y que todavía, a pesar que han pasado 40 años, todavía puedan reencontrarse con sus familias. Los casos que yo tengo, que son 6 familias, no son muchos porque no existe una base de datos de estas experiencias. Estamos hablando de familias que se han reencontrado entre 22 años después a 38 años después. 38 años. Eran niños y se han reencontrado ahora pasando los 35 años hacia adelante, ¿no? Entonces no es tan fácil decir, pero lo que sí quiero llamar la atención es que quizás algunos todavía podrían estar con vida y reencontrarse con sus hermanos. Y quizás también eso funciona como pequeños procesos de micro reconciliación, en realidad, ¿no? Solo quiero decir, para robar un segundo de eso, sí, a veces mirar lo que pasa en las familias es como una suerte de laboratorio de lo que pasa en la sociedad más grande, en comunidades más amplias, ¿no es cierto? Y ciertamente estas familias que se reencuentran después de 20 años, hay muchas cosas que también, como les digo, no es el final feliz, pero es un nuevo comienzo, pero también tienen que reconciliarse, reconstruir lazos, vínculos, afectos que ya no están y que hay reclamos de ambas partes. Por un lado, ¿por qué no me buscaste? Y por otro lado, ¿por qué no regresaste? ¿No? Entonces hay cositas que todavía emocionalmente es muy, muy difícil, ¿no? Pero sí, en las familias el tema de la reconciliación se puede mirar como un laboratorio también. Gracias, Carolina. Mercedes. Gracias por los comentarios y las preguntas. En relación a lo que se comenta, se consulta sobre el apoyo del Estado hacia, digamos, las familias de policías y militares fallecidos durante el conflicto armado interno. Bueno, por un lado tenemos que las instituciones en particular tienen que garantizar, digamos, los beneficios que les corresponden a ellos como familiares cuando sus seres queridos han fallecido en acto de servicio, ¿no? Eso debería estar, digamos, está garantizado, digamos, legalmente, pero en términos más burocráticos, el proceso es terriblemente complejo, engorroso y poco empático. Son muchos trámites, muchas etapas, digamos, y quizás cuando uno empieza un proceso de duelo y asumir la pérdida, esa tramitología pues puede traducirse quizás incluso hasta en un muy mal recuerdo, por decirlo menos, o hasta incluso un maltrato, ¿no? Digamos, el trámite puede darse tanto para las esposas como para los hijos. Hay diferentes beneficios que el Estado garantiza para estas familias en educación, vivienda, salud. Sin embargo, como lo comenté, muchas, al menos las familias con las que yo he podido conversar, pues tienen procesos legales todavía en curso por este incumplimiento y que además estos procesos se han ido complicando a lo largo de los diferentes gobiernos consecutivos por los cambios en las propias leyes, incluso por el cambio de la moneda en los 90, ¿no? Entonces esos, digamos, cambios, ajustes han ido también afectando, ¿no? Estos procedimientos en su desarrollo, digamos, normal desarrollo, ¿no? Y por otro lado tenemos pues un programa de reparaciones simbólicas que busca, ¿no? Restituir la dignidad a todas las víctimas, tanto pues, civiles como militares y policiales, y se han dado algunas iniciativas por parte del Estado para reconocer a, digamos, al menos los sujetos con los que
en particular estoy trabajando ahora, ¿no? Aún son, digamos, se dan en menor proporción a las de las víctimas civiles, digamos, porque las propias instituciones policiales y de las Fuerzas Armadas castrenses pues tienen también sus propias conmemoraciones, rituales y procesos por los cuales se reconocen, ¿no?, a los caídos en el conflicto. Sin embargo, siento que, y esto ya es una reflexión mía para agregar a la, quizás a la complejización del proceso, es que estas miradas tan propias, jerárquicas, verticales de estas instituciones también se traducen, ¿no?, en los reconocimientos a los familiares, ¿no? Y eso también es un elemento que hay que considerar, porque se hacen distinciones entre los propios familiares por temas de rango o, digamos, momento particular de la carrera, ¿no? Y también hay, finalmente, ya con esto cierro, iniciativas un poco más particulares, ¿no?, más privadas, digamos, iniciativa incluso hasta familiar, ¿no?, pero que no necesariamente cuentan con la participación o asistencia de representantes del Estado, entonces, digamos, no termina siendo una reparación o un reconocimiento muy integral, ¿no? Gracias. Gracias, Mercedes. Link. Gracias también. Contestando la pregunta, si es que los presos políticos tenían algún tipo de beneficio. Bueno, la ley terrorista que se hizo en los años 80 y después en el 92 hace de que en la actualidad no haya ningún beneficio de ningún tipo. Hubo una ventana entre el gobierno de Toledo y unos primeros años del gobierno de Alan García, donde hubieron algunos beneficios, pero fue producto del contexto, pues, de reducción de la pena a partir del trabajo y la educación. Bueno, ellos aprovecharon para poder algunos acceder, porque también vino el tema de la anulación y realización de nuevos juicios por recomendación de los organismos de derechos humanos. Desde el año 92 hasta la época de Toledo, no hubo todos los beneficios fueron anulados con las leyes antiterroristas en la época del fujimorismo. En los 80, muy pocos. ¿Por qué? Porque se repetía el mismo patrón de lo que ocurrió pues, en otros contextos de los presos políticos, tener los momentos prolongados, porque en ese momento, en los 80, no existía una ley para poder juzgarlos y sentenciarlos. Son muy, pero muy pocos, porque eran inclusive sentenciados por delitos comunes. La ley todavía sale el 81, y mientras que se pone en ejecución, solamente hubieron pocos condenados. Un hecho peculiar es de, por ejemplo, cuando se hace un recuento de cuántos sentenciados habían en los que murieron en el motín del 86, apenas se llegaba, en el frontón al menos, a unos 15 sentenciados. Entonces, todos los demás estaban en proceso de demostrar su culpabilidad. Entonces, era muy difícil. Entonces, son senderos, en todo caso, y los presos también de Izquierda Unida son los que, o los presos políticos, pues venían con una causal política, pero haciendo actos terroristas, ellos van a aprovechar esos beneficios que van a tener tanto presos comunes como los presos acusados por terrorismo, para poder recuperar su libertad, los pocos que fueron sentenciados en esa época. O sea, no era una cosa, imagínense, ahorita la justicia se demora en las sentencias, en esa época, sin nada, con peores condiciones que las de ahora, era mucho más prolongado las estancias carcelarias. Lo que sí ocurría era que solía recuperar su libertad por falta de pruebas, de esas cosas, ¿no? Era en juzgados de primera instancia. Eso es lo que yo podía agregar, Máquina. Gracias. Gracias, Dinic. Muchas gracias, Dinic. Camila. Gracias por las preguntas. Sobre el documental Mujer de Soldado, sí, se observa que las personas que violentaron a las mujeres, quiero mencionar que también ellas eran jóvenes, tenían entre 15, 18 años de edad. Creo que incluso hay un caso de una chica que tenía 12 años cuando es violentada, entonces también son adolescentes, pero yo mi opinión es que más allá de la edad, hago énfasis en la agresión.
pueden haber sido jóvenes, pero también son ellos los que terminaron agrediendo. Y eso quiero enmarcarlo, y esto quiero también ser bastante clara, lo enmarco dentro también de un aparato. Ellos eran finalmente jóvenes soldados que fueron enviados a estas bases y estaban, digamos, finalmente dentro, digamos, de ese aparato, dentro del plan, digamos, contra subversivo. Por tanto, la agresión que ellos cometen es también expresión de un abuso de poder en las comunidades. Creo que eso complejiza el verlos y mirarlos como víctimas. Sí quiero hacer mención al trabajo de Carla Granados, que también complejiza la experiencia de militares dentro, digamos, del contexto de conflicto armado, donde más bien no nos complejiza esta mirada también blanco y negro, sino que profundiza también en la experiencia. Pero respecto a la pregunta, yo me quedo con trato de ir más allá de la edad que tenían estos militares, me quedo con la agresión que cometen en un contexto, insisto, de abuso de poder. Hay que pensar que las comunidades en ese momento, muchas de ellas no tienen autoridades a las que recurrir. Realmente para poder trasladarse de una comunidad a otra tenía que pedir pases, lo cual implicaba un control absoluto hacia, digamos, la comunidad. Y respecto a la otra pregunta de dónde ocurren, según la información de la Comisión de la Verdad, es bastante similar a lo que mencionaba Carolina, son específicamente las zonas andinas, surandinas, donde se experimenta la mayor cantidad de abusos, de violaciones sexuales. Muchos de ellas son mujeres quechohablantes, pero los registros actuales son registros privados a los que no se puede tener acceso porque se considera que es información sensible. Entonces, estas 5.000 mujeres que hoy en día se encuentran registradas, no puedo acceder a esa información y comprendo por qué no se puede, digamos, acceder a esa información. Sí, eso respecto a lo que me preguntaron. Gracias. Muchísimas gracias, Camila. Había una última pregunta, a raíz sobre la noción de perpetrador versus víctima, a partir del cuento de Claudia Salazar, El Grito, que está recogido en la antología Al fin de la batalla, ¿no? La protagonista es un ex miembro de las Fuerzas Armadas quien parece sufrir de estrés postraumático y pregunta sobre si existen trabajos del conflicto armado interno que se traten temas de trauma o de estrés postraumático. Y yo me acuerdo siempre del excelente trabajo de Kimberly Taydon, que comenzó como una etnografía a partir de entender precisamente estrés postraumático. En castellano se publicó como Entre Prójimos. Eso solo para responder esa pregunta. Y también hay muchas felicitaciones a las ponentes y el ponente en esta mesa. Les agradezco muchísimo. Realmente ha sido enriquecedor escucharlas y escucharlo. Y muchísimas gracias. Yo creo que nos quedamos aquí. Camila Villavicencio, le doy el pase a Camila Villavicencio. Muchísimas gracias a cada una de ustedes y muchísimas gracias también a quienes nos han acompañado con sus preguntas y a quienes nos han acompañado escuchando estas magníficas presentaciones. Gracias. Camila. Muchas gracias, María Eugenia, por el pase y también muchas gracias a ese proyecto bicentenario, a todos los ponentes que han sido parte de esta mesa central, Carolina, Camila, Twain, Mercedes, Dinic, mil disculpas, Dinic, muchas gracias por haber sido parte, María Eugenia, muchas gracias por coordinar y por moderar la mesa, y bueno, al público que nos sigue, invitarlos a que participen del Congreso. Mañana es nuestro último día. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Bicentenario del Perú.